nomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hernán, soy voluntario de la ONG Bitcoin Argentina y en esta ocasión, bueno, nos juntamos en esta charla abierta con algunos invitados, con Víctor Castillejo y Marcos Ocaro, que nos van a estar acompañando en la charla del día de hoy, hablando más o menos de las últimas novedades regulatorias que tenemos a nivel local e internacional y principalmente lo que es el foco de esta charla es para presentar el curso que se va a dictar mediante la ONG durante lo que es el mes de septiembre, así que el mes de agosto, perdón, ya me pasé al otro mes. El mes de agosto se van a dictar durante 5 clases, 5 jueves distintos, así que ahora la idea de esta charla del día de hoy, para que los chicos nos cuenten más o menos un poco más en detalle y que ustedes puedan preguntar también para inscribirse en caso de que tengan ganas a este curso que se llama Ecosistema Cripto y el marco contable impositivo. Así que chicos, si quieren presentarse, bienvenidos. Muchas gracias, Hernán. Bueno, como les decía, vamos a estar con Víctor y otros profesores brindando el curso desde el próximo jueves, no, desde el otro jueves, el jueves 11 de agosto, durante 5 clases. Vamos a dar todas clases online, obviamente, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Vamos a estar dando las clases. La primera clase voy a estar yo, dando un marco impositivo general de las operaciones con criptoactivos, no solo criptomonedas, sino también vamos a ver los diferentes tipos de criptoactivos que existen y los diferentes tratamientos impositivos que se le brindan a cada tipo de criptoactivo. Después, otros profesores van a ser, por ejemplo, Ana Julia Gavilán, con la parte de pericia contable. Después está Martín Bertoni, con la tokenización de bienes, de activos. Vamos a ver incluso los diferentes tipos de criptoactivos, un security y un utility, cómo tributa, cómo se registra también contablemente estos tipos de criptoactivos. También en la parte contable tenemos a Hernán Casinelli, también contador, bastante conocido en el ambiente contable, y obviamente también Víctor Castillejo, que acá nos acompaña, brindando, ¿cómo estás, Víctor? A la distancia también, brindando la parte legal, sobre todo básica para los contadores de los exchanges. ¿Me escucha bien, Víctor? Sí. Perfecto, Marcos. Bueno, muchas gracias por la invitación también a la ONG Bitcoin Argentina. Para todos los que están presentes, la verdad que no sé si ya les pasamos el link por el chat, sería bueno pasárselos, y para que vayan viendo un poco cuál es el cronograma del curso, que está muy bueno. La ONG ya también tiene el curso de criptoeconomía y derecho, ¿no? Que ha sido bastante exitoso en el sentido que hemos tenido un montón de profesionales que se acercaron a ese curso y que están aprendiendo, la verdad, de primera mano, de profesionales de primer nivel sobre muchísimos aspectos relacionados a los criptoactivos y, relacionados a los criptoactivos y al derecho en particular, distintos acercamientos regulatorios que han tenido distintos países alrededor del mundo. Es un tema que la verdad viene cambiando día a día y las novedades, si bien son constantes, todavía hay muchísimas preguntas más fundamentales que todavía no hemos podido contestar. Hablo en términos generales, ¿no? Desde ambas profesiones, desde lo contable y lo legal. Positivo. Básicamente lo que hacemos es hacer un acercamiento más de prevención de riesgos, si se quiere, ¿no? Tratar de entender cuál es la cabeza del regulador, hacia dónde está yendo, qué es lo que entiende acerca de los criptoactivos o no, así que, o qué es un criptoactivo. Ahí Marcos, un poquito de la charla, nos comentamos un poquito acerca de la nueva comunicación del BCRA, que incluye a los criptoactivos como dentro de ese plazo de 90 días para poder acceder al mercado único y libre de cambios para el dólar solidario, para los $200 solidarios.
Entonces nada, la verdad que es una gran oportunidad para que todos los profesionales que estén ahí del otro lado de la pantalla eh, se anoten. Como les decía Marcos, hay profesionales de primer nivel. Se van a ver temas ya más específicos, no son temas que se vean en otros momentos, o quizás no con la profundidad y con el mindset que va a tener este curso. La verdad que es súper recomendable. Y bueno, nada, lo otro que no es que haya una exposición puntual acerca de las novedades regulatorias, así que cualquiera que esté del otro lado que Incluso, quiera. Sí, Víctor, perdón que te interrumpa, contablemente, imagino que hay muchos contadores en la sala, muchas veces, también basados en la pobre legislación impositiva que existe, muchas veces frente a un cliente, puede ser no quiero decir un mal asesoramiento contable, pero se confunden los términos siguiendo lo que dice la normativa y se le da el mismo tratamiento a cualquier tipo de criptoactivo que tenga un cliente en su poder o que, con los que haya operado un cliente. Cuando vamos a ver en el curso, no es lo mismo el tratamiento que se le puede llegar a dar a la tenencia de Bitcoin o a la tenencia de un security token o a la venta de un security token, a la exposición contable por parte de una empresa, de un criptoactivo X, ¿sí? Que de vuelta no son todo lo mismo, por más que la normativa, como vemos, impositiva, contable, cambiaria, que ahora vamos a hacer una mención a la última comunicación del Banco Central, por más que confundan los términos y consideren que es básicamente todo lo mismo cuando lo definen, porque en la mayoría de las leyes ni siquiera está definido. Tenemos muy pocas definiciones de qué se tiene que entender por criptoactivo o moneda virtual, y la poca que hay es bastante pobre, por decirlo de alguna manera. Por eso vamos a ver bien, a enfocarnos bien en cada tipo de criptoactivos y cuál es su tratamiento impositivo y contable, tanto para personas físicas, personas humanas, como para las empresas. Y también haciendo una comparativa con lo que sucede en otros países que son tomados como referencia por el regulador argentino, como puede ser España y Estados Unidos principalmente, por más que no se diga públicamente, siempre se mira de reojo a lo que sucede en Estados Unidos y principalmente en España, que en España muchísima regulación se ha dado a través de consultas vinculantes, por ejemplo. Vemos desde minería de criptoactivos hasta NFTs, que últimamente también hubo una consulta vinculante por parte del fisco español con respecto al IVA, cómo estaba tratado en el impuesto al valor añadido español la comercialización de NFTs, ¿sí? Por eso vamos a ver bien todo esto y cómo se aplicaría en Argentina en base a la poca normativa clara que existe hoy en día. ¿Estás muteado? Acá. sí, y agrego ahí, más allá de no solo hay poca normativa, digamos. Todos sabemos que la resolución 300 del 2014 es como la única definición que existe o que tenemos en nuestra normativa interna acerca de lo que es una moneda virtual, ¿no? Concepto que yo sepa no se ha repetido en ninguna otra norma después de la de moneda virtual. Y cuando uno se pone a ver esa definición, te das cuenta que, bueno, ¿cuál es la definición? Básicamente menciona las tres funciones económicas del dinero, que ni siquiera son tres funciones de orden legal, sino que es de orden económico, y se limita a decir que no están emitidas por ningún Estado, que no están emitidas por ningún Estado y que no tienen curso legal. Y esa definición de moneda virtual, como a mi criterio, de alguna manera fue confundiendo un poquito los términos, ¿no? Y quizás esto está bueno como para ir aclarando como una buena un buen primer approach que se puede hacer. Porque esa definición es más que nada descriptiva de ciertas funcionalidades que tenían los primeros criptoactivos. Acuérdense que esta definición es del año 2014 en Argentina y que se apoyan en las definiciones, las primeras definiciones que había hecho el Gafi sobre virtual assets en aquel entonces. Entonces,
esa primera definición encaraba lo primero que había, que por lo general lo que más circulaba era, por ejemplo, el Bitcoin, o Litecoin, o esos otros criptoactivos que en definitiva sí buscan cumplir con esas tres funciones del dinero que no están emitidas por un organismo central y que no están emitidas por un organismo central y que no tienen curso legal en los países. Pero ahora, gracias a la tecnología de la cadena de bloques, una vez que salió Ethereum adelante, que si no me acuerdo fue en el año 2016, de hecho después de esta definición, la cosa se empieza a complejizar muchísimo más, ¿no? Y empezamos a hablar más de tokens que representan obligaciones contractuales más complejas, que esas obligaciones contractuales más complejas a veces pueden estar definidas en acuerdos contractuales entre partes, y bueno, y ahí empezamos a hablar de los famosos security tokens, del famoso concepto de contrato de inversión, que básicamente se utiliza como una categoría residual para incluir todos aquellos criptoactivos, ¿no? Todos aquellos activos que no solo son una representación digital de valor, sino que también son obligaciones de carácter contractual de cualquier tipo, que estén instrumentados particularmente en una tecnología de cadena de bloques o tecnología de registro distribuido, como se dice en algunos países del Common Law. Y bueno, y ahí se empieza a definir, se empieza a complejizar un poco la cosa, ¿no? Cuando hablamos de criptoactivos, a mí me gusta hacer referencia a que es como el elemento categorizante superior, ¿no? Donde de ahí abajo vas a tener un montón de otras cosas que podés ir nombrando. Las criptomonedas propiamente dichas, que a mi parecer, una criptomoneda en particular es lo que en definitiva la resolución WIF del 300 del 2014 habla de moneda virtual, que es esa definición que cumple con las tres funciones del dinero, que no es emitida por es una representación digital de valor, que cumple con las tres funciones del dinero, y que no está emitida por ningún organismo central. Después tenemos los famosos security tokens, que eran los que hablaba Marcos en particular, que no dejan de ser títulos valores, ¿no? Derechos personales que están instrumentados en un instrumento, en un instrumento electrónico, que puede ser el token que se apoya en la tecnología de registro distribuido. También tenemos los famosos NFTs, que son estos, si se quiere, obras de arte únicas que básicamente tienen su especie de huella digital, y eso de alguna manera los hace únicos o les da un carácter material dentro de la virtualidad que hasta hace poco no existía, ¿no? Y ahí entran las virtudes también un poco de la descentralización, y cómo se comportan, ¿no?, las personas con esos instrumentos o con esos activos, que en definitiva pasan a formar parte del patrimonio, ¿no? Y tienen un valor en los mercados, y por eso es tan importante este curso, que en definitiva te da las herramientas para que vos entiendas ese valor en términos contables, ¿no? Bajarlo al terreno para que te den distintas estrategias para, bueno, asesorar bien a tu cliente, sobre qué impuestos tiene que pagar, en cuál caso que lo tenga que pagar. ¿No, Marcos? Incluso, Víctor, perdón que te interrumpa, pero aparte de el aspecto legal de un security token, por ejemplo, que necesita la autorización de la Comisión Nacional de Valores para operarse en Argentina, la SEC en Estados Unidos, la Comisión de Valores del país donde se opere, también hay que tener en cuenta que no es solo un concepto teórico, sino que ya se están dando negocios, empresas que empiezan a tokenizar no solo bienes, como el caso de OpenVino, por ejemplo, conocido en Argentina, sino que también se empiezan a tokenizar, por ejemplo, certificados de fideicomisos, se empiezan a no solo a nivel mundial, sino que en Argentina de a poco se está empezando a hacer, y dentro de unos años quizás sea algo muy corriente que todo contador va a necesitar entender, porque si no va a quedar fuera del mercado, ¿sí? Es algo que, de vuelta, ya se está haciendo, se pueden crear muchos y nuevos negocios a partir de esta tokenización de activos y de obligaciones negociables o cualquier tipo de valor negociable, ¿sí? También con la consecuente obligación legal de tener la autorización de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí?, al momento de comercializarlo. Que eso impositivamente también, a la hora de cualquiera de nosotros que opere con esos security tokens,
va a tener un tratamiento impositivo diferente al de una moneda digital, al de Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Como lo dice el impuesto a las ganancias, ¿sí? No es todo lo mismo, por más que, como vamos a ver en el curso, quizás a nivel provincial se les ha tratado de dar una definición que es bastante pobre, donde se trata a cualquier tipo de criptoactivo de la misma forma, ¿sí? Pero como profesionales tenemos que asesorar a nuestros clientes y ver cada caso puntual de qué tipo de criptoactivo se trata. Ahí por el chat veo. Muchas gracias a todos los que saludan. Agustina. Perfecto. Y siguiendo con lo que comentamos hoy, perdón, Víctor, el tema de, también tenemos, con la definición de criptoactivo, el tema de la última comunicación del Banco Central, la de hace unos días nada más, es la 7552, que introduce límites a la operatoria o a la compra, al acceso al mercado único y libre de cambio. Por ejemplo, dejando de lado los límites que se pusieron a la compra de CDR, por ejemplo, también con respecto a los criptoactivos pusieron una limitación. Ahora las personas, para acceder al famoso dólar solidario, o sea, el dólar oficial, que es el dólar oficial, es el tipo de cambio oficial, más el impuesto del 30%, el impuesto país, más la percepción del 35 o 45% en algunos casos ahora, para acceder a ese dólar solidario, lo que dice la nueva limitación del Banco Central es que no se pueden haber comprado criptoactivos en los 90 días anteriores y posteriores a el acceso al mercado único y libre de cambio, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros no puede comprar el dólar solidario, los $200, que es bastante poco el límite, no puede comprar $200 solidarios si compra criptoactivos. Y la normativa, textualmente, lo que dice es, a ver si las tengo por acá, para compartirla, dice que como límite es justamente si se entregan fondos en moneda nacional, o sea, en pesos, a cualquier persona humana o jurídica, ¿sí? Residente o no residente. O sea, la normativa lo que dice es, no solo si compro criptoactivos en un exchange, ¿sí? Le doy, vaya la redundancia, pesos a un exchange, sino que también si le doy a cualquier persona física, persona humana, le doy pesos para comprar criptoactivos, eso también me imposibilita después de acceder al mercado único libre de cambio, o sea, la compra del dólar solidario, ¿sí? Obviamente hay que ver qué control, si es que aplica después un control del Banco Central, qué control puede tener para el comercio, como dice en el chat, P2P. Si yo hago operaciones P2P a través de Binance, por ejemplo. ¿Cómo puede determinar que yo hice esa operación para después impedirme acceder al mercado único y libre de cambio a través de cualquier entidad bancaria? Lo que dice la normativa es que la persona, yo que quiero acceder a la compra de dólar solidario, tengo que llenar una declaración jurada donde declaro no haber justamente hecho ningún tipo de esta operatoria. Esa declaración jurada no es una declaración jurada propiamente dicha que se presenta a través de la página FIP, sino que simplemente al comprar, por ejemplo, dólar en el banco, tengo un casillero que completar donde declaro que no hice este tipo de operatoria, ¿sí? Tildo ahí y nada más. A eso se refiere con la declaración jurada. Ahí preguntan por el chat. Quiero hacer una pregunta cómo se explica bien clara y técnicamente qué es la atomización de un criptoactivo. El otro día se dio una discusión y veo que hay miradas diferentes. ¿Qué ventajas aporta tokenizar algo? Me interesa la opinión de ustedes. Y después, ahí vamos con esa respuesta, pero esa limitación es solo para personas jurídicas o personas físicas. ¿Y cuáles informan a la FIP? Empiezo de atrás para adelante. La pregunta de Gabriela, había cierta discusión sobre si alcanzaba solo a personas jurídicas o también a personas humanas. Hoy en día, por lo que estuve hablando, la mayoría de la doctrina de los profesionales que se dedican al mercado de cambio opinan que también alcanza a personas humanas, ¿sí? No es solo para empresas esta limitación. ¿Sí? Hoy en día, hasta
incluso antes de esta comunicación, acuérdense que cualquier persona física no podía tampoco acceder a la compra de dólar solidario si operaba dólar MEP, ¿sí? Cualquier persona, si comprara $200 solidarios, no podía, por el lapso de 90 días, acceder a la compra de dólares a través de la bolsa. Ahora, bueno, se agrega también la compra de criptoactivos, a ese límite que ya existía desde hace bastantes meses. Y los que informan a la AFIP, ahorita referís al ARFIP 4614, que es el régimen informativo que tienen que cumplir tanto los proveedores de servicios de pago, por ejemplo, como los exchanges, siempre y cuando sean argentinos. Un exchange, por decir cualquiera, Kraken, Coinbase, ¿sí? Que son de Estados Unidos, no tienen sede en Argentina siquiera, no van a informar en principio a la AFIP, ¿sí? Porque no está en el país la resolución, ahí estoy viendo en el chat, es la 4614 del año 2019. Es de octubre de 2019, con vigencia a partir de noviembre de 2019, la 4614. ¿Sí? Y ahora sí, la consulta de AIDA. ¿Cómo se explica bien, clara y técnicamente qué es la tokenización de un criptoactivo? Sí, no es la tokenización de un criptoactivo, sino la tokenización de un bien o un derecho, como decía Víctor, es básicamente la representación de ese bien en la blockchain. Se pueden, por ejemplo, representar derechos, participaciones en una empresa, acciones de una empresa, se tokenizan y se representan en la blockchain. Y después se puede comercializar de una forma más sencilla en esa acción. No se comercializa a través de un mercado como la bolsa, sino a través de un exchange, por ejemplo. Sí, tu más, Víctor. No, sí, que agrego ahí que muchas veces cuando se habla de tokenización es como, bueno, nosotros tenemos un bien y le sumamos blockchain y de repente tenemos tokens que representan ese bien, que pueden ser fácilmente transmisibles entre partes. En principio eso no siempre es tan fácil como parece, ¿no? Por ejemplo, los casos más particulares, hay mucha gente que quiere, por ejemplo, tokenizar inmuebles, ¿no? La lógica detrás de eso es que, digamos, los usuarios, los inversores retail, los usuarios de día a día, que necesitan, por ejemplo, que quieren invertir en el mercado inmobiliario, hoy por hoy no tienen la cantidad de dinero suficiente para realmente invertir en el mercado inmobiliario. Digamos, la promesa de la tokenización es que uno puede hacer de proyectos de inversión que requerirían a gente más grande, hacerlo más chico, ¿no? Que haya cada vez más gente que pueda invertir en este tipo de proyectos. Ahora, las estrategias que se pueden diseñar para eso son varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tokenizar un inmueble o yo tengo una construcción de pozo y necesito levantar fondos del grupo del público inversor para poder, digamos, de alguna manera sustentar este proyecto que para mí va a ser exitoso y no quiero buscar solamente inversores que me compren un departamento entero, bueno, la tokenización empieza a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que se tokeniza en realidad? ¿Se tokeniza un metro cuadrado de un bien? En realidad lo que se tokeniza, o las distintas, hay de vuelta, hay distintas estrategias que se pueden hacer, depende de cómo estén diseñados los contratos, si podemos tokenizar un fideicomiso, como decía Marcos al principio, o por ejemplo podemos tener otro tipo de vehículo societario en el medio, y lo que yo en definitiva voy a terminar tokenizando son las participaciones de ese vehículo societario, que en definitiva son las que van a estar representadas en estos tokens que van a ser libremente transferidos, si se puede, depende de la normativa, ¿no? Hay que, ojo con el tema de que si son títulos valores, si estoy haciendo si estoy haciendo oferta pública de títulos valores, que en ese sentido podrías estar cometiendo, te podrías llevar un garrón, en el caso que no lo hagas, no bien diseñado. Pero en términos concretos, lo que se termina tokenizando de alguna manera es esa representación, es esa participación de un vehículo que en definitiva tiene
es el titular dominial de, por ejemplo, una propiedad, ¿no? De, por ejemplo, no sé, un auto, o de otro tipo de, qué sé yo, no sé, querés hacer 100 hectáreas de nueces en, no sé, dónde no sé dónde, ¿no? Tenés 100 hectáreas ahí que las querés tokenizar, querés vender por hectárea o querés vender por 1/10 de hectárea y vos vas a tener una participación de ese proyecto y bueno, en definitiva, todo depende muy bien de... El diablo está en los detalles, dicen, ¿no? De los contratos que vos tengas, de cómo estás diseñando las estrategias mediante las cuales vas a evaluar esos tokens, cuáles son los derechos que te da la posesión de esos tokens o no, y si eso representa o no representa algún riesgo regulatorio para vos como emisor de esos tokens, ¿no? Exacto, Víctor. Digamos, Y déjame que agregue, antes que nada, sí, hay a veces mucha fantasía en el hecho de que por ahí te consultan directamente si se puede tokenizar una casa para alquilar. No, eso no se puede hacer, sino que por eso se habla muy simplemente de tokenizar un inmueble. Pero en realidad, como decía Víctor, lo que se tokeniza es el vehículo de inversión, que puede ser, por ejemplo, un fideicomiso de administración que a su vez es titular de 30 inmuebles, ¿sí? O varios edificios. Lo que se tokeniza es ese vehículo. Después también hay que ver si los tokens que se adquieren tienen un mercado secundario, porque yo puedo tener un token de un fideicomiso X que después tiene un mercado secundario formado donde se lo puedo comercializar fácilmente, hay liquidez para vendérselo a otro inversor, que puede estar incluso en Argentina o en el exterior. Y también ahí hay que ver los aspectos impositivos de esa transacción, ¿sí? Que de a poco, reitero, ya se está empezando a hacer, no solo acá, sino a nivel mundial. Hay, creo que en el chat mencionan España, hay en España una empresa que tokeniza la deuda para que uno pueda invertir en la administración de una propiedad. Puedes invertir desde 100 euros, es una alternativa. Ah, sí, no conocía esa empresa. Hay otra empresa en España, Krypton, sí, no me acuerdo el nombre, pero también es conocida. Hay incluso argentinos que crearon esta empresa en España, que tokeniza vehículos de inversión inmobiliaria, en real estate. Después, en el chat, Ahí queda una pregunta más arriba. No sé si si vos ya allá, la porque respondiste. Dice, ¿puede limitar el Banco Central la operatoria con criptoactivos cuando no está regulado por la autoridad monetaria? si puede el Banco Central, no veo Si la el Banco pregunta. Central puede, de alguna forma, limitar la operatoria con criptoactivos, siendo que no está regulado por una autoridad monetaria o, bueno, que en realidad la autoridad monetaria sería el Banco Central mismo, ¿no? No sé. pasa que el Banco Central no regula los criptoactivos en sí, digamos, constitucionalmente hablando, el Congreso tiene esta facultad, que el artículo 75, inciso 11, inciso 10, no me acuerdo ahora, el Congreso tiene la facultad de establecer un banco, ¿no? Que ese banco es el que en definitiva va a determinar el valor de la moneda local y el valor de las monedas extranjeras, ¿no? Después de eso, es esa instrucción que da la Constitución lo que en definitiva después constituye al Banco Central de la República Argentina, cuya carta orgánica establece que él es quien en definitiva define cuáles son los valores de esas monedas, ¿no? A ver, esa es una potestad, si se quiere, hasta constitucional, que le delega al Congreso, al Banco Central, para que éste, digamos, de alguna manera ponga orden en el mercado cambiario, ¿no? Entonces, el Banco Central, en definitiva, lo que te está diciendo ahí no es que te está diciendo, él está poniendo las condiciones en las cuales las personas pueden acceder al mercado único y libre de cambios, que es el mercado donde está el dólar oficial, ¿no? El valor al cual cualquier persona debería tomar el dólar para sus registros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en definitiva, en la realidad, por eso tenemos tantos dólares, porque en definitiva lo que determina ese valor no siempre lo va a dar esta perspectiva, si se quiere, que tiene el Banco Central, o esta perspectiva
impuesta, ¿no? Los da el mercado, por eso tenemos distintos tipos de dólares en el mercado. Tenemos el dólar blue, tenemos el contado con liqui, tenemos el dólar MEP, tenemos el dólar solidario, tenemos ahora el dólar sojero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, básicamente porque en el ejercicio de las facultades que tiene el Banco Central puede establecer estos determinados límites cuyo cupo, si se quiere, o cuya demanda y oferta, o cambia todo el tiempo. Entonces, digamos, no es que regula eso, regula las condiciones en las cuales las personas pueden acceder al mercado único y libre de cambios. ¿Y por qué lo restringe? Básicamente porque entiende como política monetaria que en estas circunstancias particulares que tiene el país, es necesario hacer eso para proteger el valor de la moneda, que en definitiva es su instrucción constitucional que le delegó el Congreso. Entonces, son como sutilezas, si se quiere, regulatorias, pero en definitiva esa es la función que tiene, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero que lo puede hacer, lo puede hacer. Pero de vuelta, no es que está regulando los criptoactivos en general. Y ahora, yo soy de los que piensan, por ejemplo, que hasta que no reconozca, bueno, ahí hay hay otras complejidades un poquito, que no me quiero meter un poco en ese tema, porque la verdad es interesante, pero podemos estar 3 horas hablando de eso, pero en definitiva, sí es cierto que hoy por hoy el Banco Central, digamos, los criptoactivos, a mi criterio, deberían ser considerados como cualquier otro tipo de objeto, digamos. Si en este caso, en vez de ser Bitcoin o cualquier otro tipo de criptoactivo, fuera cualquier otro bien, digamos, ¿podría el Banco Central decir, che, bueno, todos los que compran estas sillas, o todos los que compran sillas de no sé qué, no pueden acceder al mercado único y libre de cambios? Uno podría decir, bueno, está ejerciendo lo mismo, pero estás, digamos, se generan como dinámicas medio extrañas en cuanto a, con el Banco Central un poquito metiéndose en eso. Pero de vuelta, la base es que no está regulando los criptoactivos, está regulando el acceso a este mercado único y libre de cambios, que es lo que determina el valor de la moneda, ¿no? Según su propia actividad regulativa. Incluso, Víctor, acordate que a fin de año pasado el decreto 796 también prohibió que los bancos facilitaran el acceso a la compra de criptoactivos. El Banco Galicia, básicamente, lanzó al mercado muy novedoso, algo que se hace en otros países ya, Brasil, por ejemplo. El Banco Galicia lo que hizo fue facilitar a través de home banking la compra de criptos. Creo que estaba Ethereum, Ether, Bitcoin, no sé qué otra criptomoneda. A través de home banking se podían comprar estos activos mediante un acuerdo que tenía el Banco Galicia con Lirium, una plataforma de capitales argentinos, pero ubicada en Europa. La novedad duró menos de 2 días, si no me equivoco, a raíz de la publicación de este decreto, el 796, por el cual se prohibió que los bancos ofrecieran ese servicio. Está el Banco de Galicia y había amagado hacerlo el Brubank, pero bueno, duró menos de 48 horas esta innovación. Claro, pero ahí de vuelta, ahí, digamos, porque ahí entra la ley de entidades financieras y las habilidades que tiene el Banco Central, básicamente, de llevar a cabo, de alguna manera, llevar toda esta política monetaria, o lo que pueden o no pueden hacer los bancos, ¿no? Porque, digamos, en definitiva es la autoridad regulatoria que regula la actividad bancaria. Entonces, ¿qué es la actividad bancaria? ¿No? Y ahí no podemos, bueno, hay distintos tipos de bancos, en definitiva toman dinero y prestan dinero. Ahora, los criptoactivos en sí no son dinero, ¿no? Entonces ahí hay como una discusión bien interesante en el sentido de, bueno, si no son dinero, pero funcionalmente hablando hay criptoactivos que funcionan como dinero, si quiere, o sea, que la gente utiliza para comprar y vender bienes o servicios. Al no ser, y por eso decía antes que ahí esa discusión se pone un poquito más pantanosa, pero al no ser propiamente dinero, el Banco Central, digamos, no sé si tiene demasiada potestad para él. Si tiene potestad para regular qué es lo que hacen los bancos, porque digamos, vos lo ves desde el punto de vista del regulador, lo que hacen los bancos es completamente esencial para la salud económica de un país, ¿no? Entonces vos querés que los bancos no se manden macanas, si se quiere. Y en ese no se manden macanas, es, bueno, si el banco empieza a agarrar la plata de sus
depositantes y la empieza a timbear en el casino, que ha pasado, de hecho, digamos, no es que es inaudito, entonces eso al regulador obviamente no le va a gustar. No estoy comparando en este caso los criptoactivos con casinos, pero debido a la falta de entendimiento de los distintos tipos de criptoactivos que hay, de los distintos tipos de riesgos regulatorios que representan los distintos tipos de criptoactivos y todo este tipo de cuestiones, quizás haría algún sentido por parte del regulador de decir, bueno, no, momento, está todo bien, lo veo con bastante interés y todo esto, pero todavía no me siento demasiado cómodo con que los bancos vendan esto a los usuarios en general, ¿no? Exacto. Especialmente teniendo en consideración. Incluso, Víctor, déjame agregar que todas estas limitaciones que vemos semana tras semana, que aumentan, lo único que hace es no alejar a la gente del uso de criptoactivos, sino aumentar cada vez más. Hay cada vez más adopción del uso de criptomonedas. Incluso hoy se conoció la noticia de, no me acuerdo qué club de fútbol argentino venía un jugador y desde Brasil, si no me equivoco, corréjanme, lo compraron pagando enteramente con USDC. Ah, Banfield fue. Perfecto. Con USDC o USDC, que es una moneda estable, ¿sí? Que vale siempre, o intenta siempre valer $1. Y bueno, ya se hacen transacciones incluso por unidades futbolistas a través del exchange Bitso. Ahí me agregan. Ah, perfecto. O sea, hay que ver, no sé los detalles de la operatoria, pero sí al club, entonces, según lo que me decís, le entraron directamente en sus arcas criptomonedas USDC o Bitso actuó a través de su PCP local como procesador, entre comillas, de pago y le dio a Banfield directamente los pesos o dólares. Ahí mandan el link y preguntan, antes que se me pase, hay otra fintech, dice Horacio, que está ofreciendo el servicio similar a Lirium, que dice no está regulado por el Banco Central ya que lo manejan a través de una LIC. ALIC es el agente bursátil, es un broker. O sea, sigue regulado por la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula el mercado de capitales. No sé qué fintech es. ¿Vos sabés, Víctor? Ofrece el mismo servicio que Lirium. Lirium No, es un exchange en sí, Liechtenstein, creo que está. sí, sí, o sea, hablemos de, si se quiere, de intermediarios, un proveedor de servicios de activos De activos virtuales, virtuales. Sí. o sea, como quieran llamarlo. En definitiva, de vuelta, acá se deriva también un poco de la diferencia, porque es necesario empezar a distinguir el trigo de la paja, ¿no? Porque una cosa es un criptoactivo, que es una criptomoneda y que actúe como una moneda y que la gente lo utilice como unidad de cuenta, reserva de valor y medio de intercambio, y otra cosa puede ser una acción tokenizada, ¿no? Que en definitiva es lo mismo y eso, digamos, el mercado de capitales en general, es decir, la circulación de títulos valores en el mercado, eso también tenemos un organismo regulador que precisamente regula toda esta actividad que es la Comisión Nacional de Valores, que tiene mercados regulados en los cuales van a participar determinados agentes, ¿no? Que son estructuras muy complejas que están ahí precisamente para ayudar a, bueno, o ayudar o a regular este tipo de mercados o este tipo de títulos que circulan, ¿no? Entonces, si un criptoactivo, que no es otra cosa más que un token, si un criptoactivo es un título valor y se le está ofreciendo al público inversor, esa operatoria, si se quiere, que ese es el gran tema en Estados Unidos con el tema de los security tokens, qué criptoactivos son un security token o no, ¿no? Y por eso es tan importante esta definición del contrato de inversión como determinante para definir si es un título de valor que debería estar, cuya oferta pública debería estar registrada en la CNB o no, ¿no? En Estados Unidos tienen el registro no solo de la oferta pública, sino que también del exchange o de la casa de cambios eh, que en definitiva lo ofrece al público, ¿no? Y eso son todas licencias que son bastante costosas, etcétera, y eso hasta cierto punto, digamos, lucha contra la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios, que en definitiva también pueden ayudar a la evaluación de las economías de los países.
pero digamos, la discusión es compleja y todavía no hemos llegado a esos puntos donde empezamos a definir esos detalles, precisamente porque no terminamos de entender de qué se trata esto de los criptoactivos, ¿no? Y eso lo digo, porque no es que lo digo, yo quedo fuera de esa discusión, porque de hecho los criptoactivos también sí te traen nuevos modelos de negocios, te traen preguntas nuevas también, ¿no? Porque en definitiva hay muchos que son no solo nuevos modelos de negocio, sino que nuevos instrumentos que pueden circular a través del que circulan en distintos mercados, que, que generan cierto desarrollo, si se quiere, económico y ofrecen al público inversor un poco más de retail, otras alternativas a las que hoy existen. Digo, son cosas o sí, o son muy inaccesibles, ¿no? Entonces, en definitiva, que si es BCRA o si es CNB, cada uno tiene su ámbito de actuación, ¿no? Después pueden haber otro tipo de cosas que, no sé, digamos, hay países que han propuesto que existan reguladores específicos. Pienso en Venezuela, que tienen, no sé, una superintendencia de criptoactivos. Pienso en otros países por ahí dando vueltas. Hay otros países que dicen, no, Hasta esto para lo tenemos, minar. En Venezuela com- necesitas autorización de una superintendencia de minero, no sé cómo se llama, y ah, pueden buscar en diarios online, obviamente, donde se han metido presos a mineros que no tienen esa licencia. Están las fotos de cómo los detienen, porque no tenían justamente la autorización. sí, pero bueno, por eso digo que en el tema de criptoactivos y los aspectos regulatorios y en los aspectos contables, es necesario hacer lo que se está haciendo, lo que está haciendo la ONG, ¿no? Con estos dos cursos, con el curso de legales y con el curso contable, porque en definitiva ahí bajás bastante de estos problemas a tierra, ¿no? A tratar de pensar bien, bueno, supongamos que es esta cosa, ¿cómo la debería tratar, ¿no? O es otra cosa, ¿cómo la debería tratar? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas para la persona que, no sé, está haciendo su declaración de impuestos de bienes personales y lo tiene que incluir en una o en otra? ¿Cuáles son los riesgos de incluirla mal y que el regulador de un día para el otro despierte y cambie de opinión? Eh, digamos, esas son como las cuestiones que nosotros tenemos que empezar, y me parece que estos cursos que estamos haciendo, E bueno, incluso las herramientas a utilizar para hacer la liquidación, el cálculo con el método de costeo, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, primero entrado, primero salido. Si tenés 2 operaciones en el año, lo haces a mano, digamos, pero si tenés 100 operaciones es imposible. Y hay, bueno, aplicaciones que se pueden utilizar para hacer ese cálculo, digamos. Por eso el curso va a tener no solo la teoría, sino también la práctica, sobre todo en la última clase, donde se va a unir, digamos, todos los conceptos partidos durante las primeras 4 clases. Genial, genial. Bueno, buenísimo toda la información que están dando. Algo que les quería preguntar y para ver qué opinión tienen ustedes. Lo que me llama la atención es por qué, por ejemplo, los exchanges o las casas de cambio tienen mayor libertad para ofrecer criptoactivos que los bancos en sí. Porque de alguna forma, sí, está bien, son dos tipos de entidades distintas, son organizaciones diferentes, pero ¿qué es lo que motiva a que a lo mejor el Banco Central ponga tanto foco en restringirle o limitarle estos servicios a los bancos? bueno, digamos, a ver, los sistemas, si se quiere, los sistemas financieros o los mercados, eh, no siempre llegan al equilibrio, ¿no? Siempre hay fallas de mercado, ¿no? Y precisamente porque existen fallas de mercado es que tenemos reguladores que intentan, si se quiere, poner orden, ¿no? En términos teóricos, ¿no? Después podemos ver, pasa que a veces uno dice esto en Argentina y es como que te quieren tirar con tomates por la cabeza, porque es decir, bueno, pero nosotros tenemos mucha regulación y no sé qué. Sí, pero digamos, la lógica detrás de que existen, porque no es que existen nada más en Argentina, digamos, estos reguladores más o menos existen en varios mercados desarrollados. Ahora, Argentina tiene los incentivos tan, si se quiere, desacoplados entre sí, que se generan también dinámicas que son muy extrañas y son muy difíciles y son muy difíciles realmente de explicar, ¿no? A veces uno entra y dice, pero están haciendo todo al revés, ¿no? No debería... Pero bueno,
eso es un caso especial, ¿no? Digamos, no hay muchos países que tengan la inflación que tiene Argentina, por lo menos serán contados con las manos en el mundo. O sea, es como que acá en Argentina en particular tenemos ciertas deficiencias en ese sentido que venimos también, que venimos acarreando desde hace años ya, quizás hasta décadas. Entonces, digamos, pero eso no quita que existan ciertas lógicas que rigen, que rigen o justifican de alguna manera la existencia de estos organismos, ¿no? Eh, y problemas que, por ejemplo, uno no quiere que existan las corridas bancarias, ¿no? Que de repente un banco se quede sin los fondos de sus depositantes. Entonces, por eso necesitamos un banco central que ponga encajes o que habilite a los bancos a comprar o vender, porque los bancos también son sociedades con fines de lucro, que buscan también su recompensa y sus cosas, pero el sistema financiero en general, o los sistemas financieros saludables, si se quiere, deberían cumplir con ciertos requisitos o ciertas normas para que permanezcan estables a través del tiempo, ¿no? Si vos dejás que los bancos hagan lo que quieran, te va a pasar lo que pasaba cuando existía el dinero privado, ¿no? O sea, había bancos que quebraban por un lado, etcétera, corridas bancarias por todas partes, y un montón de otras cuestiones, porque, como les decía al principio, no todos los mercados llegan al equilibrio. Ahora, ¿por qué por qué las casas de cambio tienen, o no es que tienen, sino que por qué porque la pregunta está enfocada como en términos de, bueno, ¿por qué percibimos que las casas de cambio tienen mayores libertades? Primero y principal porque la tecnología de la cadena de bloques es innovadora y te genera nuevos modelos de negocio. Y si te pones a pensar, nosotros cada vez, o sea, esto se ve mucho en materia de derecho, de derecho a mercados de capitales, que es la despapelización, si se quiere, de un montón de instrumentos de carácter complejo, ¿no? Entonces, en principio eran las acciones eran cartulares, tenías literalmente un papel que representaba, eran las famosas acciones al portador, después eso pasó a ser a un registro de la sociedad, después cuando querés ser una empresa que cotiza en un mercado público, tenés que registrarla, entonces vas a tener estas acciones registradas en un registro central, depositadas en la caja de valores, que eso también es electrónico, pero que está centralizado, y ahora de repente tenemos estos nuevos modelos de negocios donde puedes tener objetos digitales únicos que pueden ser transferidos de persona a persona, y que en definitiva dinamiza muchísimo la circulación de esos, si se quiere, instrumentos, y eso genera ciertas virtudes y ciertos riesgos también que hay que entender para poder meterse ahí. Entonces, como es una tecnología nueva, se ha desconectado un poco estas lógicas, porque digamos, estos debates nosotros ya los hemos resolvido, no es que los hemos resolvido, sino que los hemos tenido hace cientos de años. Digamos, el dinero papel tiene también un montón de años, o sea, pasamos del trueque, ¿no? La famosa historia del dinero, del trueque a la, a las monedas de oro, al papel, que son los billetes, que en definitiva eran certificados de depósito de una cantidad de oro determinada en un lugar, que empiezan a circular, de repente entonces creamos las sociedades comerciales, necesitábamos de inversores que en definitiva nos den fondos, que tenían fondos ociosos, para que los emprendedores vayan y lleven una carga de un lado para el otro. Entonces todo tiene una especie, o por lo menos yo lo veo como una especie de evolución hacia un lado particular. El quiebre se da porque en definitiva pasamos de cosas que siempre nosotros las pensamos en términos materiales, y bueno, y esto se exacerbó muchísimo después se exacerbó muchísimo con la pandemia, y de repente empezamos a tener todos estos instrumentos inmateriales que no requieren de una institución centralizada que en definitiva tenga el registro de quién tiene qué. Y eso facilita y dinamiza muchísimo más la circulación de un montón de instrumentos de carácter complejos que no todo el mundo entiende. Y como no todo el mundo entiende, y como es una tecnología nueva, y como los reguladores también tienen un interés en explotar estas tecnologías de manera virtuosa, ¿no?
pero también entienden que existen ciertos riesgos que hay que controlar o que hay que tratar de tener en consideración. Entonces todavía yo creo que estamos en esa discusión, estamos viendo exactamente cuáles son los riesgos que los exchanges representan para la economía en general, ¿no? Y por hoy podríamos decir que no son muchos. Ahora, cuando pasan las cosas malas, como puede ser, bueno, un exchange hace mal las cosas, o es víctima de un hackeo, ahí es donde empiezan a aparecer las preguntas, ¿no? Y de hecho, empezamos a ver en Argentina particularmente también las consecuencias de tener a los reguladores un poquito más relajados y no intervenir tanto. Porque ¿qué empiezan a pasar? Y además en países como los nuestros que vienen de una crisis económica tremendas. Entonces vas a tener un montón de inversores buscando alternativas para reservar el valor de su trabajo, y tenés generación SOE, y tenés ganancias deportivas, y tenés que se escudan precisamente en la libertad de la tecnología, de la cadena de bloques. Y tenés CoinX, y tenés nosotros, Omega Pro, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos son muchos y muchos de esa gente que es inescrupulosa, que se aprovecha de una situación de emergencia, y se aprovecha también de las virtudes de la tecnología de la cadena de bloques para generar nuevos modelos de defraudación, ¿no? En definitiva. Incluso, Pero bueno, Víctor, además, los propios estados, por más que no solo Argentina, sino a nivel mundial, no entienden del todo el funcionamiento de la tecnología. Paralelamente también, para no perder el monopolio del dinero, también están intentando crear sus propias monedas digitales, su CBDC, la Central Bank Digital Currency, incluso Argentina mismo, que Argentina, por ejemplo, el estatuto de la Casa de Moneda este año fue modificado también para, según dicen, empezar a investigar las potencialidades que tiene la tecnología blockchain, pero bueno, en un claro mensaje de que están investigando también la posibilidad de crear una CBDC nacional, que el Banco Central, por su parte, también, desde hace un tiempo, también supuestamente lo está analizando, ¿sí? Por ahí, no tan efusivamente como el caso de China y los países centrales, que ya casi lo están por lanzar al mercado, pero ahí también vemos al Estado que se quiere subir a la ola, digamos, y no quedar atrás. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ahí había un comentario que dice, escuché que algunas propuestas afuera buscaban categorizarlos como commodities, refiriéndose a criptomonedas. ¿Es correcto? Dicen. sí, a ver, ¿qué es? O sea, un commodity, o sea, si se quiere, granos, petróleo, o sea, si lo querés así, yo siempre lo pienso, bueno, es un recurso. Bitcoin en particular es un recurso escaso, ¿no? Y como es un recurso escaso cuyo valor cotiza en los mercados y sube y baja de precio, puedes hacer también contratos de futuro sobre ello, eh, con otras ventajas, ¿no? No hay desplazamiento, porque el desplazamiento es más fácil, entonces bueno, nada, puedes hacer un montón de derivados, un montón de ese tipo de cosas. Pero en definitiva, commodity es como una especie de definición económica que se le da a este tipo de bienes, ¿no? Bienes que de alguna manera son escasos, cotizan en distintos mercados, etcétera. Pero las consecuencias regulatorias de que sea un commodity o no, quizás no son las más relevantes para nosotros, si las pensamos, bueno, qué sé yo, si Bitcoin o no es de curso legal, ¿no? ¿Qué pasa si el Bitcoin es de curso legal o no es de curso legal? ¿No? Son como preguntas, si se quiere, regulatorias un poco más interesantes que qué pasa si el Bitcoin si el Bitcoin es un commodity o no es un commodity, ¿no? O porque obviamente si es un título valor, no va a ser un commodity, va a ser otra cosa. Digamos. Eso, sí, puede haber gente que lo considere un commodity por este tipo de funcionalidades, ¿no? Y de hecho el CFTC, que regula los contratos de futuros y eso, tiene un montón de actividad regulatoria. La CFTC es el organismo regulador de commodities en Estados Unidos. Tiene un montón de actividad regulatoria a muchos exchanges y a muchos por estar vendiendo este tipo de derivados financieros de este tipo de bienes. Pero de vuelta,
a mi criterio no es, digamos, no es de mucha relevancia que sea una acción commodity, a no ser que estés en Estados Unidos. Si estás en Estados Unidos sí es de mucha relevancia. Pero si no, digamos, opiniones. Genial, bárbaro. Y como para ir cerrando ahí la última pregunta, Miguel dice, ¿los exchanges locales no están regulados por el Banco Central o me equivoco? Esos son los PSP. Los PSP sí están regulados por el Banco Central. O sea, regulados. Son los proveedores de servicios de pago, o sea, son las empresas que formen parte de un esquema de pagos. Esas empresas, por lo general, sí. Pasa que, por como a veces se constituyen los exchanges, tienen una empresa que en definitiva es PSP y que recibe, que les da el CB corta U. Y bueno, nada, pero no es que regula los exchanges, regula a esas empresas que forman parte de un esquema, no me acuerdo si la palabra minoritario, un esquema minoritario de pagos, una cosa así. Pero que en Exacto, definitiva y nos... ¿Cómo? Víctor, sí, igual es bastante complejo, pero vamos a ver en el curso, hay diferentes tipos de formas de estructurar el negocio. Muchas veces tenés un PSP en Argentina y la empresa que administra los criptoactivos, el proveedor de servicios de activos virtuales, está en el exterior. A veces forman parte del mismo grupo empresario y a veces el PSP es un tercero contratado por esta empresa del exterior. A veces también tenés un proveedor de servicios de activos virtuales que opera desde el exterior, pero en Argentina ni siquiera tiene un PSP, ¿sí? Como uno de los principales exchanges más conocidos. Por eso, respondiendo a la consulta, lo que está regulado, como decía Víctor, es el PSP, ¿sí? Que necesita tener la autorización del Banco Central para poder operar. Incluso no hay muchos PSP en el país. Hay un listado, si googlean PSP, Banco Central, ahí tienen el listado que son relativamente pocos. Ahí surgió una nueva pregunta. Dice, Dice, ¿qué opinan del cobro del 20% en especies de cripto? ¿Se puede? Que sean en stablecoins. imagino que se refiere al sueldo. El pago de sueldo en especie, Pago de hasta un sueldos, claro. 20% se podría hacer en especie. Sea cripto o que te paguen con televisores, ¿sí? En especie. Obviamente, la ley de contrato de trabajo no habla específicamente de criptoactivos, ¿sí? Habla de especie. O sea, hasta un 20% se podría. En relación de dependencia, honorarios profesionales, por ejemplo, se puede cobrar el 100% en cripto. Y creo que esa fue la última pregunta. No llego a ver bien el chat. Vos, Hernán, fíjate. Sí, ahí está, sí, es un comentario aparte genial. Bueno, chicos, la verdad que espectacular, muy grosos los dos, y bueno, agradecerles por este espacio y dejarle la invitación a la gente para que se anote al curso, se registre. Ahí yo le dejé hace unos minutos el link de Eventbrite para que ustedes vean toda la información ahí de lo que es el curso, del costo, cómo están divididas las clases, y como para que ustedes sepan, el 11 de agosto comienza la clase a las 10 de la mañana, todas las clases son los jueves de 10 a 12, así que pueden participar y registrarse. No esperen hasta último momento para registrarse, tratan de unos días antes ya tener todo listo, así que pueden disfrutar de lo que es el curso porque va a estar, la verdad, muy bueno. Así que bueno, chicos, la verdad que muchísimas gracias, Marcos, Víctor, unos genios los dos, y bueno, espero volver espero que nos encontremos en otro evento próximamente. Muchas gracias, Hernán, Víctor y Federico y a toda la ONG. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Fue muy lindo. Gracias. Gracias a todos.